Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Aclaro ante todo que mi exposición no es... Yo soy asesor letrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pero mi exposición no es en nombre del colegio, no es en nombre de la institución. Es basada en la experiencia de 20 años de ejercicio de la profesión y casi 10 años como integrante de la institución que mencionamos, del cual soy asesor letrado. En base a esa experiencia que he recogido en la institución, el Colegio Público como actor de la sociedad civil es un órgano de consulta permanente en lo que hace a la técnica legislativa de proyectos de leyes. Se les propone al colegio también que elabore y redacte leyes, como actualmente tenemos en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Consejo de la Magistratura, que es un proyecto de nuestra autoría. Y también tiene vasta experiencia el colegio en plantear acciones de inconstitucionalidad cuando consideramos, ya sea por nuestra propia iniciativa o a requerimiento, que una ley es o puede ser inconstitucional. Entonces, aclarado esto, me voy a referir al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo proveniente de la Cámara de Diputados en revisión, tratando de dar una visión sobre la técnica legislativa empleada, sobre aspectos generales y particulares que implica este proyecto desde el punto de vista del derecho y procurando no abordar temas que ya han tocado mis distinguidos colegas anteriores, porque así contribuye un poquito también al tiempo que es breve. Ya está dicho que el proyecto, desde el punto de vista de la Constitución y de los tratados internacionales, según la opinión de algunos, no todos por supuesto, de los que me precedieron, es inconstitucional, en virtud de pactos que ya nombraron, de la Constitución, etcétera. No lo voy a nombrar porque si no sería repetitivo. Lo que sí quiero decir es que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno tenemos normas como el Código Civil y Comercial, que justamente el doctor Sagüez habló del artículo 19, así que también lo voy a pasar por alto. Pero hay otros artículos del mismo Código Civil y Comercial que aclaro que es un código que comenzó a regir en agosto del 2015. Es decir, no estamos hablando de un código de 100 años, de 50 ni nada. Estamos hablando de un código que recién ahora va a cumplir 3 años. Y que aparte, en su redacción intervinieron 2 miembros de la actual Corte Suprema de Justicia. Así tenemos que el Código también ratifica la plena personalidad del concebido, habla de también la capacidad de ejercicio de las personas por nacer, el 101 reconoce a los padres como representantes de sus hijos por nacer y el 574 permite el reconocimiento de un hijo por nacer y demás artículos concordantes del Código. También normas de nuestro derecho positivo refieren a la persona por nacer, entre ellas podemos mencionar la 24.901, que es una ley del año 1997, que establece el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad desde el momento de la concepción, artículo 14, o la 24.714 de asignaciones familiares, que regula la asignación prenatal desde el momento de la concepción y hasta el nacimiento del hijo. Consideraciones particulares del proyecto. El proyecto crea y legaliza un supuesto derecho al aborto, ya que no es una simple despenalización de una conducta, según mi parecer. Más aún, no se trata solo de despenalizar y liberalizar una conducta, sino de hacerla de prestación obligatoria, y no solo para el Estado, sino para cualquier tercero que brinde servicio de salud, a los que obliga a practicar el aborto con un plazo perentorio de 5 días, con provisión de intervención del juez, en el artículo 13 del proyecto, y con la sanción de prisión de 3 meses a 1 año al médico o personal de salud que obstaculice la realización de un aborto. El proyecto modifica el artículo 85 en cuanto incluye la sanción de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena para los profesionales de la salud, pero reduce la pena para quien causara un aborto con consentimiento de la mujer a partir de la semana 14, bajándola de la actual escala, que es de 1 a 4 años, a 3 meses y 1 año con la redacción que se pretende. Y extrañamente el proyecto borra el agravante para aumentar dicha pena a un máximo de 6 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. Es decir, si la mujer en un aborto ilegal, luego de la semana 15, consentido, muere, ya no se pena con un aumento de la pena a quien le causó ese aborto, porque ese párrafo se eliminó directamente del texto del Código Penal. Con esta redacción, poco importa entonces que una mujer muera por un aborto si ella dio su consentimiento para practicárselo. Esto considero que se trata de un error, ya que no debemos olvidar que muchas veces el agravamiento de penas para ciertos casos funciona como efecto disuasivo
para una determinada conducta. Y aclaro que no estoy hablando de las penas para la mujer, sino para quien le practica un aborto a la mujer en forma ilegal. Voy a tratar de seguir reduciendo sobre la marcha. También quiero dar un aspecto práctico. El proyecto nos habla en el artículo 11 de un plazo máximo de 5 días corridos para realizar el aborto. En caso de no poder hacerlo en dicho plazo, los profesionales incurrirán en las penas del 85 bis. Yo me pregunto, y esto es una inquietud de varios colegas de foros en los que participo y que nos hemos reunido para charlar sobre este tema, nos preguntamos cuántos casos habrán en los que no se pueda llevar a cabo el aborto por no contar el hospital o la obra social con los recursos necesarios para ellos. ¿En función de qué criterio médico se estableció ese plazo de 5 días? ¿Se considera ese plazo un tiempo prudencial para realizar los exámenes clínicos correspondientes previos al aborto? ¿Será un tiempo razonable para que actúe el Comité de Bioética de la clínica? ¿Cómo decidirá el médico? Y el proyecto habla de días corridos, ni siquiera habla de días hábiles. ¿Cómo deja a salvo el profesional su responsabilidad penal como autoridad de un establecimiento de salud cuando por todas estas causas, ya estén juntas o separadas, el aborto, por más que exista intención del establecimiento en realizarlo, no se puede llevar a cabo en ese plazo de 5 días? La ley ni siquiera contempla una prórroga por alguna de estas causales. Desde la técnica legislativa es atacable porque se encuentra en la parte del Código Penal que tipifica los delitos contra la vida, siendo este tipo propuesto un delito en que la consecuencia de esa dilatación o negativa a realizar un aborto no produce la muerte ni desaparición de ningún ser humano. También es atacable desde la lógica y coherencia del conjunto del Código Penal, porque el mismo código que pena abortar, pena ahora omitir o obstaculizar abortos. Le caben otras objeciones. La descripción de la conducta es peligrosamente amplia, de la conducta de obstaculizar. ¿Quién define concretamente qué es obstaculizar? No nos olvidemos que los principios del derecho penal nos dicen que los delitos deben estar perfectamente tipificados, de manera tal que el juez que debe fijar el tipo penal y aplicar la pena en consecuencia no tenga ningún tipo de dudas en cuanto a que la conducta analizada que llega a su conocimiento es típica y por lo tanto punible. En cuanto al artículo 86 del proyecto que establece las causas de no punibilidad, aquí solo es necesario el requerimiento de la mujer y una declaración jurada. Así, una mujer con la simple declaración jurada de que su embarazo es producto de una violación, en cualquier semana de gestación se le puede practicar un aborto. El proyecto no exige la denuncia penal. No van a requerir mínimamente que se denuncie penalmente al violador, donde queda la obligación del Estado de perseguir al violador y castigarlo en consecuencia. Mucho más si se trata de situaciones de hogares vulnerables donde muchas veces el abusador es un integrante de la familia. Ya voy terminando. En síntesis, el proyecto propone la legalización del aborto con enorme amplitud casi durante todo el embarazo, ya que se puede practicar hasta la semana 14 en forma libre y a los 5 días del requerimiento por parte de la mujer, y luego de dicha semana, ante la simple declaración de la mujer de que su embarazo fue producto de una violación o se determina un riesgo en la salud de la madre, sin proponer medidas concretas de políticas públicas para proteger y promover a las mujeres vulnerables. La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, en su declaración del 20 de marzo de este año, se pronunció en el mismo sentido, indicando que los proyectos de aborto son inconstitucionales porque violan el derecho intrínseco a la vida consagrado en normas de jerarquía constitucional antes indicadas y por lo que dice el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Finalmente, la Academia destacó que cabe y se impone dictar un régimen asistencial público que proteja ambas vidas, la de la madre y la del niño por nacer, y a la vez dé a la madre la posibilidad de entregarlo en adopción, cumpliendo un régimen legal regulatorio a esos efectos, como escuché en disertaciones del día de ayer, como por ejemplo un régimen de adopción prenatal. Señores senadores, tienen en sus manos una oportunidad histórica para proteger tanto la vida de la persona gestante como la vida de la persona por nacer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Senador Mera, una pregunta. Gracias, doctor Echevarría, por su presentación. Yo voy a aprovechar que en el día de hoy hemos tenido, no la versión taquigráfica, pero sí un convencional constituyente del 94, que planteó las problemáticas de inconstitucionalidad. Y también hemos tenido el tema de salud presente en el día de hoy. Yo represento a la provincia de Catamarca. Hace 2 años que en las estadísticas tenemos 0 muertes por abortos, así que tenemos una buena noticia en la provincia de Catamarca. De las 43 muertes que constan,
en las estadísticas. Ninguna ha ocurrido en la provincia de Catamarca, por suerte. Pero sí han hablado acá dos datos que se cruzan y parecen preocupantes respecto del sistema de salud. En cuanto a ayer, creo que se hacía mención a 1.200 casos de abortos en un municipio, y hoy hablaban de la deficiente infraestructura sanitaria en la provincia de Buenos Aires para enfrentar las consecuencias de esta ley, si fuera ley en los términos que está la medida de sanción. Usted, como un hombre que ha planteado la posibilidad de inconstitucionalidad de la presente ley y que a veces actúan por la representación propia del colegio o a petición de algún interesado. Perdón, aclaro, de algún matriculado. De algún matriculado. La potencialidad está clara de los pedidos de inconstitucionalidad después de haber escuchado al convencional constituyente y al doctor Sagüez y muchos constitucionalistas que lo han planteado como una concreta posibilidad. ¿Cómo ve usted como litigante la infraestructura judicial ante las dudas que presenta esta ley en términos de constitucionalidad para enfrentar la posibilidad de que esta ley sea ley y las oportunas presentaciones de inconstitucionalidad? Y el tiempo que podría llevar eso para que tengamos sentencias de las Cortes que unifiquen más o menos una postura. Sí, muy buena pregunta. Soy pesimista porque las acciones se tendrían que interponer en cada caso en forma particular por los afectados. Es decir, cualquier médico que se considere afectado o vulnerado en sus derechos puede plantear una acción de inconstitucionalidad, puede plantear un amparo, que se supone que es de la vía más expedita y rápida, pero no siempre pasa después eso en los hechos. De tal manera, sin prejuicio de lo cual, también los mismos establecimientos de salud lo pueden plantear como tales. En el ámbito de la capital federal, en los fueros donde se podrían plantear, que son el Civil y Comercial Federal y el Contencioso Administrativo Federal, sobre todo en este último, la verdad que la justicia está colapsada. En el Contencioso Administrativo Federal tenemos 12 juzgados, de los cuales, si no me falla la memoria, un tercio o un poquito menos de un tercio no tienen jueces titulares, y la verdad que están abarrotados de expedientes. El Contencioso Administrativo Federal interviene en todos los casos en los cuales el Estado sea demandado. Y esta es una ley que va a permitir acciones en donde el Estado sea demandado. En el tema de obras sociales y de establecimientos puede ser discutido el Fuero Civil y Comercial Federal, que está un poco en mejores condiciones que el contencioso, pero la verdad, con el sistema de justicia que tenemos y lo colapsado que están los fueros que le acabo de mencionar, soy pesimista en cuanto al tiempo de una resolución definitiva, sin perjuicio de que si el interesado solicita una medida cautelar inmediatamente con la misma demanda, la medida cautelar podría dictarse, si el juez lo considera, ordenándose la suspensión de la aplicación de la ley en un tiempo razonable. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo.